Hola a todos. Ahora esta tercera unidad nos vamos a enfocar en funciones lógicas y condicionales. En este primer ejercicio, donde tenemos una mini base de datos, tenemos que identificar aquellas ventas con más o igual a 30 lápices. Entonces, primero hay que identificar de toda esta mini base de datos cuáles son los dos criterios. Tenemos el criterio que son lápices y que el importe sea mayor o igual a 30, ¿vale? La condición uno, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar si cumple o no cumple con las condiciones que estamos estableciendo. Por lo tanto, vamos a utilizar la función i. ¿Por qué i? Porque tiene que cumplir con las dos a la vez. Si cumple con una, no me basta. Tiene que ser las dos o nada. Por lo tanto, utilizamos aquí el i, abro paréntesis y me va a preguntar todas las pruebas lógicas. ¿Cuántas pruebas lógicas? Pues viene siendo dos. Es decir, le voy a decir que primero, si las ventas son mayor a 30, perdón, las unidades. Las unidades que son mayor a 30, perdón, les había dicho el importe, que las ventas, las unidades son mayor a 30, o bien también que cumpla que sean lápices. Yo quiero identificar que sean lápices y que las unidades son mayor o igual a 30. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer, le digo al Excel, la primera prueba lógica, que el orden no importa, le digo, a ver, yo quiero saber si este valor de aquí, de las unidades, es mayor o igual a 30, y lo voy a escribir el 30 por el momento, ¿sí? Punto y coma. Y el segundo, o la segunda prueba lógica sería que si el producto fuese igual a lápices. Y ojo, lo voy a escribir entre comillas. ¿Por qué comillas? Porque no lo tenemos, es decir, lo puedo vincular a alguna celda, pero también lo puedo escribir. Entonces, como es un texto, lo meto entre comillas. El 30, como es numérico, no necesito meter entre comillas, ¿ok? Entonces, aquí cierro paréntesis y lo que sí es, hay que tener claro que tiene que estar escrito igual, es decir, mayúsculas y minúsculas da igual, pero lo que sí es los acentos y los espacios que pueden tener en blanco antes o después del texto, que eso también el Excel lo considera. Si se acuerdan las funciones de texto, esto era, también lo indicaba y lo estaba comentando, que cuidado porque si no el Excel no lo entendía por igual. Por ejemplo, aquí tenemos falso. ¿Por qué falso? Porque tengo archivadores, ya desde ahí dice que ya no cumple, y también 3 no cumple mayor a, igual a 30. Entonces, aquí ya que tenemos la fórmula, la voy a arrastrar. ¿Sí? Y si ven, por ejemplo, que cuando arrastro, pues también lo que podemos hacer para que siga manteniendo el formato, entonces simplemente me voy aquí, le digo al Excel, oye, ¿sabes qué? Me rellenas sin formato y ahí ya nos evitamos ese detalle de meter el marco. Por ejemplo, este de aquí, tenemos, miren, esta línea, la 6 me dice lápices, cumple, pero las unidades son menores a 30, entonces ya no está cumpliendo, ¿vale? Porque les decía, tiene que cumplir con las dos. Aquí lápices, y tiene 40, perfecto, lápices 41, perfecto, cumple, y lápices 49 está cumpliendo, ¿sí? Ojo, con esta función de i por sí sola solamente me da verdadero o falso, pero ¿qué pasaría si yo quiero que me dé otro tipo de resultado, que me diga ok y no cumple, por ejemplo? Otra cosa que también voy a hacer es, y yo lo que recomiendo, es que escriban los criterios en algunas celdas, ¿sí? Es decir, yo voy a meter aquí los criterios, el criterio 1 y el criterio 2. Vamos a ver qué. Lo voy a meter en otro color, ¿ok? Y lo voy a escribir, ¿para qué? Para vincular. Entonces le digo aquí el Excel, oye, mira, el primero, lápices, lo voy a escribir tal cual, y el otro, 30, ¿vale? Entonces aquí ya tengo mis criterios, perfecto. Ahora sí, lo que voy a hacer es complementar el i con el sí. ¿Por qué el sí? Porque el sí me permite que si cumplo con una función o no la cumplo, me dé otro tipo de resultado o haga más operaciones. Entonces aquí, oye, si cumple, le digo que ok, y si no cumple, le digo que no cumple, ¿vale? Por lo tanto, empezamos con el sí, y el Excel, con esta prueba del sí, la lógica me dice, vale, ¿cuál es la prueba que tengo que cumplir? Si cumple, ¿qué pasa? Y si no cumple, ¿qué pasa? Entonces aquí la prueba lógica viene siendo la misma que tenemos acá. Sí, que ojo, igual piensan, pero ¿para qué duplico el procedimiento si aquí ya tengo un resultado? Sí, pero lo que tratamos de hacer es ser más eficientes. Es decir, meter todo el procedimiento, si se puede, las condiciones en una misma para que no dé resultado y evitar así agregar diferentes columnas o cálculos. Entonces aquí le decimos y el producto, es decir, si C3 es igual a lápices, que es el criterio, y lo voy a fijar con el function F4. ¿Por qué lo fijo? Porque siempre es el mismo criterio para todas las líneas.
Si yo no fijo, ¿qué va a pasar? Que cuando arrastre la fórmula, entonces en lugar para la siguiente línea de 4 me va a pillar 30 y la otra, la 5, me va a pillar la siguiente línea. Se va a hacer dinámica. Por lo tanto, necesito siempre fijarla en este caso porque este criterio abarca para todas. Punto y coma. Y el siguiente sería que las unidades fuesen mayor, igual al valor de 30 que tenemos aquí escrito. Y también lo vamos a fijar. ¿Sí? Voy a cerrar paréntesis. Esta es mi prueba lógica con el sí. Punto y coma. Si cumplo, ¿qué va a pasar? Ah, pues mira, si cumple, le ponemos OK. Cerramos comillas. Punto y coma. Y si no cumples, le decimos no cumple. ¿Sí? Que en este caso, de nuevo, si utilizo la función sí con el i, entonces el sí me permite realmente darle otro tipo de valor para el resultado de salida o puedo anidar con más funciones lógicas. ¿Sí? Entonces doy enter aquí, me falta cerrar otro paréntesis, no pasa nada, el Excel te pregunta que si quieres cerrar, le decimos que sí, y aquí tenemos el resultado, me está diciendo, a ver, voy a poner aquí un espacio para que no quede junto. Vale, pues falso, aquí me está diciendo en lugar de falso, me dice no cumple, ¿sí? Arrastro la fórmula y vamos a ver que lo que dice el no cumple tiene que coincidir con el falso, si no es que hay algún problema. Y aquí en lugar de verdadero me dice el OK, ¿sí? ¿Lo ven? Por lo tanto, entonces, depende de cada uno lo que esté buscando, pero yo realmente recomiendo mucho, de nuevo, los criterios. ¿Por qué los criterios? Porque si en lugar de, por ejemplo, el 30, digo, pues mira, que sea mayor o igual a 3. Entonces ya me están cambiando aquí algunos valores y este no me cambia. Por lo tanto, en esto de aquí tendría que cambiarlo manualmente y arrastrar de nuevo la fórmula. De esta manera puedo ser mucho más eficiente. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio, que es muy parecido. ¿Ok? Y ahora nos pide, vamos a identificar si las ventas corresponden al Covendas o Coslada. Vale. Entonces, de nuevo, fíjense, aquí está la clave, le está diciendo, corresponde al Covendas o Coslada. En lugar de un I, vamos a utilizar el O. ¿Qué pasa con el O? Mientras cumplas al menos con un criterio. Al menos con uno, ya está. Entonces aquí la condición 1, vamos a hacerlo como la anterior. Utilizamos solamente el O. Abrimos paréntesis y la prueba lógica sería, vale, pues mira, mientras esta localidad sea igual a Alcobendas, ¿sí? Punto y coma, o el contenido de esta celda sea igual a Coslada, ¿vale? Ok, cerramos paréntesis, y si cumple con alguna de las dos, me da verdadero. Si no cumple con al menos una, entonces me da falso. Aquí, por ejemplo, queda el Alcalá, me da falso. Aquí también Alcalá falso, falso, los demás Coslada y Alcobendas, entonces me da verdadero, ¿sí? Y el segundo paso, vamos a complementar con lo que viene siendo el sí. Sí, oye, que quiero que me dé como resultado. Podemos poner ahora si cumple, que sí cumple, y en el otro no, simplemente para cambiar un poco. Entonces aquí utilizamos el sí, la prueba lógica sería el o, abrimos paréntesis, y aquí le decimos al Excel que, perdón, sería conveniente meter también criterios, ¿sí? ¿Para qué? Para realmente si cambiamos el criterio para de una, me va a cambiar para todos de golpe porque lo vamos a vincular. Vamos a meter aquí el criterio 2. Lo ponemos así, otro color, y vamos a escribir aquí Alcobendas y Coslada. Vale, ahora sí, vamos a empezar con el sí. Sí, o el contenido de 3 es igual con Alcobendas, que es I14, lo voy a fijar. O en su defecto, el contenido de 3 es igual a I15 y lo fijo, ¿sí? Porque siempre es el mismo criterio para todas, punto y coma. Entonces, que nos dé cumple, ¿sí? De lo contrario, que diga no o a revisar, ¿sí? ¿Vale? Cerramos paréntesis y tenemos el resultado que de hecho de nuevo vamos a ver, oye, si me dice verdadero tiene que cumplir con el que dice cumple y si me dice falso tiene que decir con el no, ¿sí? Aquí la clave es identificar qué es lo que me está pidiendo, es el i o el o, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio. Aquí ahora sí, voy a ver, ¿qué pasa con esta cartera de clientes? Cuando su cuantía sea superior al 2000, pues me da un 1% de descuento. De lo contrario, pues no me da nada. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues con una función del sí. ¿Por qué sabemos que es el sí? Porque el sí te permite jugar con que si cumple con una prueba lógica, algo pasa. Y si no cumple, pues pasa otra cosa, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí el sí.
Vamos a ver. ¿Qué le diríamos? A ver, si la cuantía de Andrés López, la primera, fuese mayor, igual, y en lugar de escribir 2000 como la cuantía mínima es para todos, entonces selecciono donde está 2000, B5, lo fijo, punto y coma, y si cumple, entonces me multiplica la cuantía de cada cliente, esto no lo fijo, y lo multiplico por el 1%, que también lo puedo escribir, pero si está escrito, lo tomamos en cuenta de una vez y lo fijamos. ¿Sí? Punto y coma. Y si no, ¿qué puedo hacer? Pues le doy un cero o le doy comillas, comillas. Si doy comillas, comillas me da espacio en blanco. Mejor utilizo un cero por aquí para que se vea reflejado. Y cierro paréntesis. Doy enter y aquí me está diciendo que corresponde a 25,10. ¿Cómo sé que corresponde o que no? Porque desde el principio, aquí lo que está pasando es que la cuantía está superior a 2000. Este no, este sí, este no, este no, este sí, este no y este tampoco. Por lo tanto, solamente nos da estos tres resultados. La gracia es pensar lo siguiente, que yo me puedo encontrar con una base de datos de 20 líneas, a lo mejor dicen, oye, en una prueba lógica lo hago yo mirándolo y lo meto directamente, o también considerar que puedo tener una base de datos igual de 200,000, 500,000, 1,000,000 de líneas y ahí sí pues no lo haríamos manualmente, ¿verdad? Y ojo con lo que hice, porque normalmente estoy empezando por, oye, ¿qué pasa si es superior? Que puedo empezar al revés, es decir, fíjense, otra versión, pon aquí la versión 2. Oye, ¿qué pasa si yo empiezo por el lado contrario? ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿qué pasa si es inferior? Vale, le digo aquí, sí, la cuantía de esta persona es menor a 2000, punto y coma, digo, perdón, punto y coma, función F4 lo fijo, entonces no tiene nada. De lo contrario, quiere decir que es mayor o igual a 2000. Y aquí, ¿qué le diría? Pues que multiplique la cuantía por el 1%. ¿Sí? ¿Vale? Y al final llevo el mismo resultado. ¿Cuál es la mejor? La que ustedes vean. A mí lo que me interesa es que ustedes utilicen aquella función o de aquella manera en la que pueden llegar al resultado y veremos poco a poco cómo podemos ser más eficientes. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Miren aquí. Aquí ya nos estamos encontrando en, es algo parecido, pero tiene algo adicional que es la forma de pago. ¿Vale? Entonces, si lo hablamos en nuestro lenguaje, aquí está diciendo, muy bien, a ver, si la cuantía es mayor a 2000, ahora tengo que tomar en cuenta si es contado o cheque. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es menor a 2000? Pues entonces, si es menor a 2000, pues no tienen ningún descuento. Aquí he escrito el esquema condicional para ver qué es lo que coincide y qué no. Es decir, tengo diferentes posibilidades. El escenario 1, que sea mayor a 2000 y contado, le doy un 2%. Mayor a 2000, que sea cheque, le doy 1%. Pero todo lo que esté por debajo, aunque sea contado cheque, es decir, pues tiene cero. ¿Ok? ¿Qué coincide aquí? Lo que está coincidiendo, el factor común es el mayor o igual a 2000. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Pudiera utilizar el i o lo pudiera simplificar haciendo una función anidada de un sí. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a empezar primero con el i, que es lo que hemos visto en el ejercicio 1. Si yo aquí le digo al Excel, sí, y cumple que la cuantía es mayor, igual a 2000 y lo fijo, punto y coma, y además la forma de pago de 10 equivale a contado que ya está escrito, que también lo puedo meter entre comillas, pero ya como está, lo fijo, punto y coma, cierro paréntesis, perdón, punto y coma. Si cumplo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues me vas a multiplicar el 2510 por el 2%, ¿sí? Y fijo el 2% porque es lo mismo siempre cuando corresponde a contado. Va. Ya estoy cumpliendo con el primer escenario. Ahora voy con el segundo escenario, ¿sí? El segundo escenario sería otro sí, es decir, ¿qué pasa si no cumplo con ese? Pues tendría otro escenario que sería la combinación de 2000 con el cheque. Entonces diría, a ver, en dado caso que fuese el escenario de la cuantía, que es la C10, fuese mayor, igual a 2000, y lo fijo, y además la forma de pago que equivale a de 10 sea igual a cheque, que está escrito aquí, y lo fijo de 6, cierro paréntesis, si cumplo con las dos, entonces aplicamos el 1%, sería la cuantía que corresponde a la C10 por el de 7 y fijo de 7, ¿vale? Ok, ya tengo las dos posibles combinaciones. Pero ¿qué pasa si no cumplo con ninguna de ellas o cumplo que sea, bueno, que sea menor a 2000, pero sea contado cheque? Entonces no corresponde nada. Por lo tanto, aquí voy a poner punto y coma
y le digo, si no cumplo con ninguna de las propuestas anteriores o pruebas lógicas, entonces aquí sería directamente un 0, ¿sí? Primero me enfoco en una combinación, luego en la siguiente combinación, y como ya no me queda nada porque cualquier otro escenario ya sería 0, entonces termino con el 0. El falso quiere decir que ya no cumplo con ninguna. Y cierro dos paréntesis. Ojo, si lo ven, estoy cerrando los paréntesis del sí al final. Si yo lo cierro antes, entonces serían funciones independientes. Yo lo estoy haciendo es encadenadas para decir, si cumplo con el primer escenario, pues entonces me da esto. Falso. Ahora, si no cumplo con eso, quiere decir que tengo otro escenario que voy a abrir, que sería el segundo escenario, ¿vale? Si no cumplo con eso, entonces ya cualquier otro escenario, pues me daría 0, ¿vale? Y tendríamos este resultado. ¿Ok? Pero también lo pudiera hacer de otra manera, les dejo aquí la fórmula, simplificado, que quiere decir como el común factor o denominador de los dos es la cuantía, entonces puedo hacer lo siguiente, fíjense nada más, aquí le digo, sí, abro paréntesis, en dado caso que la cuantía sea mayor o igual a 2000 y lo fijo, punto y coma, valor si es verdadero, ojo, yo como ya entré en ese esquema, ahora le voy a decir, vale, como estoy dentro, si cumple, ahora voy a meter otra condicional para decirle, o es contado o es cheque. Como tengo dos posibilidades, necesito otro sí. ¿Sí? Es decir, si fueran tres formas de pago, yo le tendría que decir o utilizar dos sís. ¿Vale? Para dos criterios utilizo uno. Entonces aquí le diría otro sí y sería, en dado caso ahora que ya estoy dentro de la cuantía mínima por encima de 2000, si mi forma de pago de 10 es igual a contado y lo fijo, entonces me vas a multiplicar la cuantía por el 2%. ¿Ok? Punto y coma. Falso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro del esquema de 2000 por encima, si yo no cumplo con contado, en este caso por defecto, la única opción que tengo es cheque. Entonces multiplicaría el 2510 por el 1% de 7 y lo fijo. ¿Vale? Aquí, como ya terminé, es decir, con estas dos opciones, posibles opciones que tengo, entonces cierro paréntesis y lo que va a hacer el Excel es volver al criterio inicial, que viene siendo si es superior. Es decir, si yo cumplo que sea superior, el valor verdadero tengo esto, es decir, que sea contado cheque. Ahora, si yo pongo coma, van a ver que aquí me dice la parte falsa de este criterio de aquí, que quiere decir que sea inferior a 2000. Y si es inferior a 2000, entonces es un 0. ¿Vale? Y tengo el mismo resultado, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál me conviene? De nuevo, diría, depende de lo que ustedes entiendan mucho mejor. Fíjense nada más la extensión de la fórmula. La voy a copiar por debajo para que la vean, ¿sí? Vamos a ver. Si lo están viendo, estoy dejando un espacio en blanco antes del igual para que el Excel lo deje como texto, si no, va a dar un resultado, porque lo considera como fórmula. Entonces, esta es la versión 1 y esta es la versión 2. Ven aquí, pudimos reducir por simplificar la fórmula, pero también lo puedo hacer de esta manera. ¿Vale? El ejemplo 5, aquí el Excel me está preguntando, a ver, tengo una cartera, diferentes valores, y tengo diferentes, además, número de títulos y el precio actual por cada título. Yo quiero calcular el total de la cartera, es decir, imagínense que este es un instrumento financiero y estoy invirtiendo y este es el número de títulos que tengo para cada uno y es el precio actual, yo quiero saber el valor de la cartera total. Entonces, algo muy, vamos a decir, lo más lógico que haríamos o lo más común sería, pues mira, agrego una nueva columna y pondría aquí precio, por ejemplo, total por valor, ¿sí? Es decir, lo multiplicaría 700 por 10,46, que tengo 7322, arrastro para que me haga la multiplicación para cada una, ¿ok? Y al final, pues hago una suma. Simplemente utilizo la suma de todos estos valores y el Excel me da 74,344, que es decir, que es el valor que estamos buscando, ¿sí? Pregunta, ¿puedo llegar de otra manera y mucho más rápida a este resultado? Sí que se puede, es lo que vamos a ver ahora. Existe una función que se llama sumar producto. Vamos a ver cómo funciona. La voy a poner por aquí. Sumar producto o suma producto.
Sí, muy bien. Aquí está. Sumo producto y me pregunta el Excel, oye, dime qué matrices están ahí en juego. Vale, pues las matrices que están en juego sería, por ejemplo, aquí la matriz de número de títulos y el precio actual. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo puedo seleccionar el diferente orden. Voy a seleccionar primero número de títulos y la segunda matriz viene siendo la del precio actual. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? Pues me va a multiplicar 700 por 10,46 más 300 por 13,55 y así la multiplicación de cada línea de ambas columnas o matrices y el resultado total me va a dar esta sumatoria, es decir, lo que tengo aquí. Es decir, por detrás está haciendo lo que tengo en la columna E y el total me va a dar eso que tengo en amarillo. ¿Sí? Le doy Enter y me está dando aquí el mismo resultado. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que si yo quiero saber el resultado así general, lo puedo hacer así. Pero si me interesa a mí por cada valor, pues entonces sí es necesario hacerlo individual. Lo que sí hay que considerar que las matrices tienen que ser la misma dimensión. Yo no puedo seleccionar 7 y 6 de la otra columna, o 5 y 6 o 5 y 4. Tiene que ser idéntica. ¿Sí? Vamos al ejemplo 6. Aquí, vale, tengo esta base de datos y lo que me está diciendo es que según los criterios que tengo aquí, yo quiero sumar el importe y la frecuencia, es decir, el importe que corresponde a Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid de esta base de datos y además cuántas veces aparece. ¿Cómo puedo hacer esto? Necesito un sí, una función sí y luego que me sume, no, porque ya existe por sí sola, fue creada, que es el sumar.sí. Miren nada más cómo funciona. Sumar.sí, aquí le digo al Excel. Primero me pregunta el rango, criterio, el rango y suma. Es decir, ¿cuál es el rango? Yo le digo al Excel, ¿dónde posiblemente puede encontrar el criterio? Pues le voy a decir, ¿sabes qué? Me lo vas a hacer en este rango de datos donde tengo las ciudades, lo voy a fijar porque viene siendo el mismo rango para todos los criterios, punto y coma, y mi criterio viene siendo Barcelona. ¿Qué va a pasar? Que cuando coincide con Barcelona, es como si me dice, me hace un filtro solamente Barcelona y en el último argumento me pregunta el rango de suma y le voy a decir, pues me vas a sumar todo lo que corresponda al importe y lo voy a fijar. ¿Sí? Es decir, el rango criterio, si mi criterio es Barcelona, ¿dónde posiblemente lo puedo encontrar y qué quiero que me sume? Entonces el Excel, en lugar de tener tantos datos, lo va a acotar y me va al resultado de la suma que coincide con ello. Y aquí nos da 2034. ¿Sí? ¿Vale? Que sería este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Y como lo hicimos la fórmula de tal manera que puedo restaurarla hasta el último elemento, entonces aquí ya nos da toda la sumatoria. ¿Sí? Puedo comprobar que todo es correcto. Por ejemplo, aquí puedo hacer una sumatoria del importe de esta tabla. Tengo 6.057 y el importe de aquí puedo hacer la sumatoria y me da también 6.057. ¿Vale? Si lo ven, me está tomando aquí Valencia, acá Bilbao, y aquí Madrid. Por lo mismo, porque estamos fijando correctamente. Oye, pero ¿cuántas veces aparece cada uno? Pues en lugar de sumar puntos sí, sería el contar puntos sí. Entonces pongo el contar puntos sí. ¿Ok? ¿Cuál es el rango? Pues el rango viene siendo, oye, ¿dónde puedo encontrar Barcelona? Pues en este rango de aquí. Y lo voy a fijar porque es el mismo rango para todos. Punto y coma. Y este viene siendo mi criterio. ¿Sí? De nuevo, el criterio es dinámico porque corresponde para cada uno de manera individual, pero el rango viene siendo el mismo. Oye, ¿qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, ojo, qué pasaría si selecciono toda la columna? ¿Cuál es la ventaja? Que si yo tengo 500,000 líneas, no tengo que seleccionar todo el rango por si llega a haber algunas celdas en blanco. Entonces simplemente selecciono todo, punto y coma, y que cumpla con este criterio y ya no necesito fijar la columna. ¿Por qué no? Porque estamos arrastrando hacia abajo. Es decir, que siempre va a tomar los datos de la columna D. ¿Sí? Aquí tengo la frecuencia, me está diciendo cuánto corresponde para cada uno. Y lo mismo podría decirle al Excel, vale, muy bien, yo quiero que tú me identifiques si tengo los datos correctos o no. Pues yo tengo aquí 10 datos, aquí también deben ser 10 datos. Si yo sumo aquí, me está diciendo que son 10 datos que tengo en esta tabla. ¿Sí? Entonces, sumar puntos sí y contar puntos sí cuando es un criterio. Pero, ¿qué pasa cuando son dos criterios? Pues vamos para acá. Aquí, por ejemplo, tenemos que es que coincida con portátil y Bilbao. Entonces, yo no puedo usar el sumar puntos sí porque le tengo que decir que sea portátil o Bilbao. Para ello, se ha programado o ha hecho la función sumar puntos sí conjunto. Entonces, vamos a ver.
sumar puntos y conjunto. Que este es el objetivo. Vamos a sumar lo que corresponde al importe de Portátil y Bilbao. Aquí le decimos al Excel, ojo nada más con los criterios, el orden, porque cambia. Es decir, rango de suma. Mi rango de suma viene siendo los importes. ¿Sí? Y no lo tengo que fijar porque lo hago una vez nada más. Punto y coma. Rango criterio 1. Si mi criterio va a ser portátil, pues mi rango criterio 1, ¿dónde lo puedo encontrar? En este rango de productos. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Que sea portátil. Vale, muy bien. Entonces el Excel me está acotando los datos. Pero me falta que además coincida con Bilbao. Entonces, mi rango criterio 2 es donde puedo encontrar Bilbao, que es el criterio, punto y coma, y mi criterio viene siendo Bilbao. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el rango de suma? ¿Dónde puedo encontrar mi primer criterio que es portátil? ¿Cuál es mi criterio que es portátil? ¿Dónde puedo encontrar mi segundo criterio que viene siendo Bilbao en este rango de datos de ciudades? ¿Y cuál es mi criterio? Pues Bilbao. Entonces el Excel hace un filtro de todos ellos y me da 570. Y lo mismo puedo utilizar para la frecuencia. Si yo pongo aquí un contar sí conjunto, pues puedo llegar al mismo resultado como el ejemplo anterior, pero aquí porque coincide o tiene dos criterios a la vez. Entonces, mi rango criterio 1 sería ¿dónde puedo encontrar portátil? Pues en los productos. ¿Cuál es mi criterio? Portátil, punto y coma. ¿Cuál es mi rango criterio 2? Pues que viene siendo aquí el rango de datos de ciudad y mi criterio viene siendo Bilbao. Cierro paréntesis y me dice solamente un elemento, que realmente el elemento que tenemos viene siendo este de aquí. Déjase los marco, aquí el que está en amarillo. ¿Sí? Y por último, aquí un poquito diferente, viene siendo la misma base de datos o muy parecida, pero ahora metemos la fecha. El problema o el detalle viene siendo, oye, ¿cómo puedo sumar lo que corresponde a las fechas que tengo aquí? Ojo, mi ordenador primero es el mes, el día y el año. Entonces viene siendo el segundo semestre. Bueno, más bien, no el segundo semestre, sino, miren, aquí lo voy a cambiar para que sea así. Vamos a poner, sí, mejor ya lo dejamos así, como el segundo semestre del 2019. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues también con un sumar sí conjunto, ¿no? Porque yo quiero sumar unas cantidades siempre y cuando cumpla con unos criterios. Pero ¿cuáles son mis criterios? Que esté por encima de esta fecha y por debajo. Entonces cambia un poquito, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a utilizar el sumar sí conjunto, que también existe el promedio sí conjunto. Y le digo al Excel, mi rango de suma, Excel, yo quiero que tú me sumes la cantidad, punto y coma. Mi rango criterio 1, pues mira, me buscas los productos, es decir, portátil, ¿dónde lo puedo encontrar? En este rango de datos. Muy bien, punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Que sea portátil, punto y coma. ¿Cuál es mi rango criterio 2? Es decir, que sea superior a esta fecha. Entonces yo pondría la fecha, selecciono el rango, punto y coma, y seguramente ustedes dicen, oye, pues mayor igual, ¿no? Mayor igual a esta fecha. Pero el Excel no lo va a entender así. Por eso me lo está poniendo en negrita. Porque no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque la programación te pide que el mayor igual o menor igual no lo indiques como está, así como la función sí. Tienes que ponerlo aquí entre comillas, ¿sí? Cerramos comillas aquí y ponemos el ampersand. ¿Por qué? Porque el Excel te está pidiendo que tú le indiques que sea mayor o igual al valor de la celda. Entonces el ampersand lo que está haciendo es traer el valor de la celda para que quede reflejado como mayor o igual al contenido de esta celda. ¿Sí? ¿Ok? Punto y coma. Rango criterio 3, pues yo quiero que me fijes o mires en las fechas, punto y coma, y ahora sea menor, igual, entre comillas, cierro comillas, ampersand y el 31 de diciembre de 2019 y cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Ok? Doy enter y me está dando este resultado de 111. Ay, pero ¿por qué me da el resultado? ¿Cuál es la lógica? De nuevo, el mayor igual no me lo permite como tal. ¿Sí? La lógica es que si yo llego a poner aquí, por ejemplo, miren, fecha, bueno, lo voy a hacer aquí a un ladito, ¿sí? Pongo perdón, comillas, mayor, igual, comillas, ampersand, y selecciono este valor, me está dando mayor, igual a 43,647. Y si hago lo mismo con el de abajo, pongo en lugar de mayor, pongo un menor, me da un 48,830. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo convierto estos valores en número, es decir, si lo pongo en formato número, el Excel para cada fecha le corresponde un número. Entonces, por eso el Excel lo que está haciendo, entendiendo que el criterio es que sea mayor o igual a este número, que por defecto corresponde a una fecha.
¿sí? Para la inicial y la final, y por ende el Excel me está entendiendo que estoy haciendo un criterio correspondiente, ¿sí? Ojo, es diferente el tratamiento más bien, de esta fórmula a la solamente el sumar, porque, perdón, a la del sí, porque el sí ponemos el mayor igual directamente, sin poner entre comillas, pero esta fórmula, por la manera en que está hecha y por la sintaxis, nos está pidiendo que metamos el mayor igual o menor igual entre comillas. Si yo no pongo mayor o igual, si solamente le diría aquí el Excel, le habría dicho, en lugar de mayor igual o menor igual, igual a esta fecha e igual a esta fecha, va a ser imposible porque le estamos diciendo que cumpla, que sea esta y esta a la vez exactamente en esta celda. Imposible para ello. ¿Ok? Entonces aquí la clave está en utilizar las comillas, el mayor igual y el ampersand para concatenar con el valor de una celda. Vamos a grabar. Y esto sería todo de lo que corresponde a las funciones lógicas y condicionales.